tenemos el tiempo libre. Es que el problema de hoy, por decirte, ahorita estamos perdiendo 1 hora de dar el examen Ajá. de la otra Porque materia. lo que nosotros debemos hacer siempre es revisar las lecciones, o sea, revisar la clase y lo que no entendemos es solo como que aclarar nada más. Claro, es que de eso sería una tutoría así como que básica, ¿no? En tanto la ANT como el Ministerio de Transporte, que hay muchas personas que han estudiado, pero no tienen experiencia, como siempre digo, están en la parte real, que es en las calles, esa parte. Ahí realmente, yo digo, esa es la mejor maestría que hay. Sí, En claro. terreno, en Ustedes terreno. imagínense nosotros en la Sierra Centro, para quienes conocen, cómo podemos aplicar. Por ejemplo, hay personas que tienen títulos universitarios que vienen de otro país, incluso doctorados en transporte que vienen de Europa, de México o que vienen de Estados Unidos. ¿Y cómo aplican al transporte comunitario? Exacto. O sea, ¿Han no puede. escuchado ustedes el transporte comunitario? Claro, sí. Sí, sí, eso sí, incluso se aprobó en esta nueva Ahora reforma a la ley último en la comunitaria. reforma a la ley, Ajá. correcto. Entonces, Es exactamente lo que yo siempre peleo, porque yo siempre digo, claro, viene un masterado de Europa, pero ¿cómo vas a aplicar todo con unas carreteras que estamos acá totalmente claro. diferentes en Ecuador? O sea, Una cultura distinta, ¿no? Porque el tema de las comunidades indígenas y campesinas es un mundo aparte. Esa es una república independiente distinta, digo yo, porque es diferente. La parte social, la parte cultural, las costumbres que ellos tienen y las necesidades en las comunidades indígenas son distintas, porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de sistemas de transporte o planificación de transporte, ¿cómo llevamos unidades de transporte que puedan tener un promedio económico razonable, donde hay un asentamiento poblacional nulo, que quiere decir que tengo comunidades indígenas, por ponerles un ejemplo, acá en Salcedo se llama Sáchala y Ibiza, que son una de las comunidades más lejanas, que tienen un asiento poblacional tan disperso que para poder dar cobertura a ellos tendrían que caminar 1 o 2 horas hasta el centro de la comunidad y después bajar hacia el territorio. sí. Entonces es difícil, ¿no? Y ellos siempre bajan con los productos, bajan con sus animalitos, bajan generalmente dependiendo el ciclo de la cosecha, por ejemplo. Y eso es algo que no contempla la metodología de transporte, ¿no es cierto? No les dice, analicemos el ciclo de cultivo de tal sector o de tal Sí. comunidad para ver cuándo son los días de feria, cuándo van a bajar, estas personas van a necesitar sacar sus productos, dónde son las escuelas más cercanas. Entonces, claro, la realidad de cada territorio es distinta. Y por eso el transporte tiene que ser dinámico, porque si no, ¿cómo? Claro, exactamente. Y allá, por ejemplo, suben solamente los carros que ellos tienen de estas camionetas, las Toyota, sobre todo estas 4x4 suben a cerros, a colinas que pueden llegar a estas comunidades. Así es, así es. Y claro, ahí viene otro problema, ¿no? Que son personas que no están capacitadas con licencias profesionales, por ejemplo. Obviamente el nivel de vida de las comunidades no les daría como para poder costearse este tipo de cursos de capacitación. Entonces estamos hablando de realidades mucho más complejas en territorio de las que nosotros podemos ver en papeles. ¿Y usted sigue, Shirley, todavía en el tema de transporte y turismo? Sí, todavía estoy de presidenta. Ese es otro mundo, ¿no? Siempre han tenido el problema también con el transporte interprovincial, los salvoconductos del transporte interprovincial, que ellos salgan, que no salgan. Ahora entiendo que está abierta la modalidad, si no me equivoco, Shirley, para hacer estudios. Sabe que todavía está aprobada una metodología, pero justo vamos a volver, justo estuve en la reunión y en el cual manifesté que hicieron una metodología que parece concurso de jueces. No sé si la ha revisado. Sí, sí, la revisé, la verdad. Entonces estamos pidiendo que se derrogue mejor estado Es al que lo que anterior. pasa, Chile, es que son metodologías que las hacen en el escritorio y no las hacen en territorio, se vuelven inaplicables para el efecto, ¿no? Entonces, ese es un problema de las personas justamente que tienen preparación, pero que desconocen el territorio. No es lo mismo el tener transporte de turismo en el oriente que tenerlo en la costa, no es lo mismo hablar de las zonas de reserva del país, por ejemplo.
Es que eso es lo que siempre yo le digo que no entienden porque la geografía de nuestro país es diferente a las otras. Aquí, como tú dices, en la costa, pues hay carros que solamente corren la costa y los de la costa, la mayoría tienen problemas cuando van a la sierra por el tipo de carreteras, entonces, de la geografía. Entonces, hay varias cosas y justo eso pedimos de rogar. Y sí estuve molesta un poco con Adrián y le dije que realmente no puede ser posible que un año para hacer una metodología y ahora volverla a rectificar por no trabajar con nosotros o por no acoger el pedido. Entonces sí es molestoso porque toca esperar 6 meses más para poder rectificar y seguimos perdiendo tiempo, ¿no? Es que esas metodologías deben ser hechas con los técnicos del territorio y en compañía de, obviamente, de quienes dan el servicio o prestan el Sí, servicio. No para hacerla adecuada a quienes piden los cupos, ¿no? Pero exacto. sí para desarrollarla conforme uno pueda ir llenando las matrices con los técnicos que al final la van a trabajar, porque uno hace la Exacto. resolución, la manda y quien la ejecuta es el técnico en provincia, ¿no? Sí, Entonces, eso es lo que yo decía. No es que queremos que se haga lo que uno quiere, sino es que vea la realidad. Es como decirle, la misma NT no tiene una estadística de cuántos vehículos tiene transporte turístico ni en ninguna modalidad, porque usted sabe que la tecnología que tiene la NT no tiene un sistema donde pueda llevar para poder deshabilitar y habilitar y alimentar una plataforma donde puede tener un registro real de los vehículos habilitados. sí, es cierto, sí, es cierto. Lo que pasa es que generalmente llegan a encontrarse un mundo de novedades al que no tenían idea que se iban a enfrentar y es difícil el irlo trabajando, ¿no? Pero lo correcto es hacerlo con las federaciones y de a poco, yo también considero en eso. Qué pena que sigan con el mismo problema, porque el tema de transporte y turismo lleva años sin que sea revisado, ¿no? Sí, 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 realmente eso justo yo le decía al nuevo ministro que parece que realmente siempre tuvimos tratado de ser pacífico, pero parece que eso han malinterpretado. Entonces le dije el día de mañana le voy a colapsar la calle del Ministerio de Transporte para que vea que somos también importantes, porque ese es el problema. Entonces, cuando uno ha tratado de estar siempre en las mesas de trabajo, como en los cambios ya ahora los tiempos han cambiado, pero parece que eso no ha funcionado. Ya creo que va a cambiar la estrategia. Le dije, estoy a punto de hacerme guerrillera. Ya mismo. Bueno, pues qué Ok, pena, Chile. Pero bueno, si es que del lado del transporte en algo podemos aportar, ya sabe que nosotros con todo gusto, ¿no? Al final sigo gracias. siendo funcionaria de carrera de la institución, estoy prestadita en otro lado, pero bueno, de todas maneras, siempre nos Ya. encontramos en el camino. Sí, es verdad. Ahora sí, vamos a empezar. No les voy a tener mucho tiempo en clase porque me dicen que tienen prueba y ya me imagino que ustedes también quieren ocuparse en sus labores. Vamos a hacerlo lo más corto posible en esta clase. Vamos a ver un poco de lo que es la auditoría interna, el control interno, que viene siendo más o menos lo mismo. Vamos a ser un poquito más dinámico. Yo me he bajado, me descargué de la página de la Contraloría General del Estado un informe de auditoría que lo vamos a ir revisando para que ustedes vean. En este caso es un informe de auditoría que se hizo al temas ambientales de la prefectura de Cotopaxi. Sí, entonces es súper interesante que cuando nosotros vamos analizando este tipo de entornos, generalmente en la parte pública, los de la parte privada son otros tipos de informes, pero alguien, no recuerdo quién, creo que fue Eric, que me preguntaba si es que el auditor tiene que presentar recomendaciones y ustedes van a ver en este tipo de informes que efectivamente todos los informes de Contraloría ejecutados a la administración pública o a cualquier entidad privada que maneje recursos públicos o que sean mixtos, ejecuta a estas instituciones, ¿no? Entonces vamos a ir viendo ustedes para que, déjenme, les voy a compartir la pantalla para que nosotros podamos ir analizando un poquito. Espérenme un segundito. Listo. Sí pueden verla, ¿cierto? Sí. A ver, este es un informe de Contraloría. Déjenme, les voy a poner para indicarles. Está descargado de la página, como ustedes pueden ver. Está hecho al Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotopaxi. Y realmente lo vamos a ir viendo cómo exactamente es como lo habíamos visto en todas estas clases, ¿no? Ustedes ven desde el contenido,
¿Qué tiene el contenido? El motivo del examen, el objetivo, el alcance, la base legal, es decir, nuestra etapa preliminar, la previa, el estado general, cuál es el orgánico estructural de la institución, cómo funciona, sus procesos gobernantes, sus procesos sustantivos, que eso es lo que hay en la administración pública. Y después de hacer todo el análisis, obviamente, al que se refleja el alcance de este examen, van los resultados. Y en los resultados, primerito, ¿qué pueden ver ustedes? Seguimiento de recomendaciones. Recuerdan que yo les había dicho que hay en la auditoría operativa hay una etapa de seguimiento. Entonces, es importante que todos los tipos de auditorías, o que cuando se ejecute más bien una auditoría, tengan un informe de seguimiento y evaluación. Aquí están todos los resultados del examen y todos esos resultados del examen están en papeles de trabajo, están con evidencia documental, porque es la única manera de que el auditor puede respaldar cuál fue su trabajo, su análisis e interpretación, porque no podemos permitirnos dar una recomendación a un proceso que evidentemente esté bien hecho, ¿no? O sea, si está mal, tiene que estar mal, pero con evidencia. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos yendo un poquito más abajo, ¿con qué inicia este informe? Obviamente con la notificación al prefecto de ese año, en el 2017, que se va a hacer el examen de Contraloría, ¿no? Se le está notificando de qué se va a hacer el examen especial y ustedes pueden ver en sus pantallas, motivo del examen. El motivo del examen, ustedes ven, es como una descripción breve de lo que se está haciendo. ¿Qué está diciendo? Es una auditoría especial. Ustedes lo pueden ver. Plan operativo, dice del... Correcto, es para el POA, ¿no? El plan operativo anual es para el POA, ¿no? Vamos a ver, bueno, los objetivos obviamente siempre va a ser establecer los cumplimientos, a ver si estamos cumpliendo con las normativas, si es que los volúmenes de obra fueron los que son los adecuados, cómo está la fiscalización, cómo está la administración del contrato, porque hubo un convenio o un incremento de rubros y cantidades. Y en la administración pública los incrementos de rubros y cantidades tienen ciertas particularidades, tienen porcentajes que son tope dentro de un contrato, el 15% entre volúmenes de obra y rubros nuevos, que van apareciendo a pesar de que exista una consultoría o una proyección anterior. Y ahí vamos, ¿se acuerdan que decíamos cuál es el alcance, cuál es la limitación que tiene el estudio? Ustedes pueden ver que en el alcance de este examen especial dice que se analizó la ejecución del contrato complementario, lo que les decía, ¿no? Únicamente están analizando una partecita, es un proceso de contratación. No están haciendo un análisis de toda la prefectura. Es un proceso de contratación. Se refiere al contrato complementario de la construcción de mantenimiento por 3 años de la rehabilitación y asfalto de la carretera Santa Ana-Tuacazo, ¿no? Kilómetro 20 más 670. Y a la liquidación del convenio. Entonces, ustedes están viendo que es exactamente, está delimitando qué es lo que el auditor está revisando. Bueno, la base legal, obviamente, como la base legal con la que están aplicando. La estructura orgánica, que es el vistazo preliminar. Acuérdense que nosotros veíamos antes el estado preliminar, el estado general, ¿no es cierto? El estado específico. Entonces, ahí vamos viendo cómo está el informe, porque este ya es el análisis de un informe real. ¿Qué es lo que analiza el auditor? La estructura orgánica. En la parte pública siempre va a haber los procesos gobernantes, sustantivos, agregadores de valor. Entonces aquí hace un breve análisis de cómo está conformada la prefectura. Los objetivos de la entidad, que en este caso es de la parte pública. En el caso de una privada también hay objetivos, hay valores, hay códigos de ética. Todo lo que puede contemplar relevante el auditor, ¿no? Está el monto de los recursos que están siendo examinados, como ustedes pueden ver. El primer contrato fue de $3.693.142. Ustedes ven abajo el complementario, que eso es lo que están analizando, ¿no? Los dos, ¿no? La información general del proyecto, cómo fue el proceso de contratación, fue subasta inversa, fue licitación, fue cotización, cuál fue la modalidad. Ustedes pueden ver que el asfalto de la vía, es decir, el contrato principal, fue licitación. Los montos en la gestión pública definen el tipo de procedimiento. Hasta cierto monto les dicen que son ínfima cuantía, es decir, que se puede ser un tipo de contratación que es un poco más rápido.
Después tenemos menor cantidad de obra, después tenemos subasta inversa electrónica, tenemos cotización, tenemos licitación, de los que recuerdan este momento, pero bueno, todos son procesos de contratación, ¿no? Entonces, esta vía fue sacada por licitación y como ustedes ven, el complementario es una adjudicación directa, que quiere decir que al mismo contratista se le cancela un valor del contrato complementario para poder ejecutar incrementos de volúmenes o incrementos de rubros nuevos en la ejecución de la obra, es decir, que digamos que el consultor dijo que voy a necesitar 10 quintales de cemento, pero al final no necesité 10, necesité 20, ese es un incremento. Es incremento de volúmenes y pueden haber rubros nuevos, puede ser que solo necesitaba un tipo de varilla, pero en la ejecución de la obra, la recomendación de la fiscalización y del contratista puede ser que la varilla que necesitaba es diferente, entonces vamos a hacer un rubro nuevo, quiere decir que vamos a poner otra adicional al contrato, ¿no? Y eso es lo que están evaluando. Los servidores relacionados, obviamente, quienes ejecutaron el proceso, desde el proceso de contratación hasta el pago, es decir, que ahí van todos. Quién creó la necesidad de la obra, quién gestionó el proceso, quién pagó el proceso, quién administró, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que les decía, seguimiento, ahí vamos al resultado del examen. Estos generalmente son un poco más extensos, ¿no es cierto? No vamos a leer uno por uno. Hay un breve análisis del convenio de pago que hicieron en ese momento en la prefectura. Se habla del fiscalizador de la obra, porque en la gestión pública dice que debemos tener un fiscalizador de obra, que es quien define cuáles son los montos de pago, el avance de la obra, el administrador del contrato, que es una figura diferente, independiente del fiscalizador, que es quien administra el contrato y obviamente quienes ya ejecutan el pago tanto en la parte administrativa, financiera y máxima autoridad. Y aquí van detectando los hallazgos, como ustedes ven, ¿no es cierto? Por ejemplo, le dice que el director de obras públicas, sin contar con un informe técnico del supervisor de obra, solicitó al prefecto una autorización para realizar el bacheo de una vía que comprende la carretera de la Panamericana a Ceropaxi y Mulaló. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la causa, el efecto, el problema? ¿Y qué es lo que causó? Ustedes pueden ver en el segundo párrafo, dice que se determinó que previo a la autorización de la ejecución de esos trabajos no se contó con certificación presupuestaria. En la gestión pública, la ley dice que para que uno pueda comprometer recursos públicos debe tener certificación presupuestaria, es decir, que debe contar con los recursos. Cuando una máxima autoridad firma un compromiso o un contrato que no tiene o no cuenta con recursos o que no está con disponibilidad presupuestaria, puede ir hasta la destitución. Entonces, esas son normas que se tiene dentro de la administración pública. Y aquí está evidenciándole justamente qué le faltó al procedimiento, ¿no es cierto? Y obviamente, y es un detalle un poco más minucioso, de exactamente qué es lo que se fue pagando, cómo pagaron, qué incumplieron, qué es lo que no hicieron, por cada uno de los puestos. Aquí van a ver ustedes de cada uno de los puestos. Y una vez que todo esto son los hallazgos, ¿no? No les voy a leer exacto uno por uno, pero todo esto son los hallazgos. Y aquí viene la parte importante, donde está la conclusión y la recomendación, porque la recomendación justamente es para mejorar el proceso. Y esas recomendaciones son las que van a ser sujetas luego de análisis para ver si es que la entidad y los funcionarios cumplieron. Ustedes pueden ver que ya en la conclusión está diciendo qué es lo que hicieron mal, qué es lo que se ejecutó mal, que no requirió el informe técnico del proyecto, que dieron una autorización de incrementos de cantidades de obras sin contar con la certificación o disponibilidad presupuestaria, que se pagaron valores fuera del contrato que no estaban contemplados. Bueno, esa es la conclusión. Y ahí van las recomendaciones, como ustedes pueden ver. La primera recomendación a la máxima autoridad. Le está diciendo qué es lo que debe disponer, qué es lo que debe hacer. Ustedes ven, dispondrá el director de obras públicas, previo a contraer obligaciones de recursos económicos, contar con el informe del fiscalizador, supervisor y administrador de contrato sobre los trabajos adicionales e incrementos de volúmenes que permitan cumplir las obligaciones contraídas. Entonces, ustedes ven que la primera recomendación es: señor prefecto, cuando usted tenga este escenario de incremento de volúmenes, de incremento de nuevos rubros, tiene que revisar o debe contar al menos con estos informes.
Entonces quiere decir que al siguiente contrato que se ejecute por licitación en las mismas condiciones, tiene que contar de manera obligatoria con estos 3 informes previo a la autorización. Y ahí van a ver cada uno. Cada observación va a tener una recomendación, ¿no es cierto? Todas van a tener recomendaciones. Esta en ese caso es el prefecto, ¿no? Y si nosotros vamos viendo hacia abajo, igual. Miren, bueno, todas estas son al prefecto, ¿no? Pero les hace una por una. Concluye, recomienda, doy un hallazgo, le digo cuál es mi conclusión, cuál es mi recomendación, qué se incumplió, en qué aspectos se incumplieron, tenemos los números de los oficios. Entonces, es muy detallado mi informe, ¿no es cierto? Que eso es lo que va haciendo. Este es un informe ya aprobado, ¿no? En la parte pública primero se hace un borrador del informe, después del borrador del informe se pueden hacer, no apelaciones, sino se van mandando informes desde las personas que están involucradas y después de eso se ratifica en firme, ¿no? Estas recomendaciones, como ustedes pueden ver, la mayoría están hacia el prefecto. ¿Tienen alguna duda de lo que estamos viendo ahorita? Tal y como consta ahí, así mismo, ya bastante es lo que va a tocar hacer el informe a presentar. No le digo que me haga 50 hojas, no. No le digo que analice uno. Yo le estoy indicando uno que me bajé de la Contraloría. Ustedes se lo pueden bajar de ahí de cualquier lugar, pero de auditoría vial. Le dije, analice un informe de auditoría vial. Ustedes algo parecido a esto van a poder encontrar, pero para auditoría vial, ¿no es cierto? De construcción de vías, ese tipo de cosas. Y ustedes qué van a hacer es un análisis. Me van a decir qué encontraron, cómo lo encontraron, si coincide justamente con el esquema que debe tener un informe en sus conclusiones, los hallazgos, van a revisar los anexos, qué tipo de documentación requirieron. Depende del enfoque que ustedes le quieran dar, porque no todos van a tener el mismo enfoque de investigación. O sea, un resumen, ingeniera. O sea, No, un resumen, no, un análisis, Shirley, es diferente. Un análisis, un análisis del... Algo propio, porque un resumen es que usted me haga un resumen de las 50 hojas. No, ese es un análisis en el que ustedes deben ver qué enfoque le dan. Por eso les digo que no todos van a tener el mismo enfoque. Yo puedo hacer un análisis al esquema del informe, puedo hacer un análisis a las recomendaciones, a la manera que haya tenido el auditor de levantar la información, a revisar los anexos, a ver si la documentación efectivamente fue levantada conforme, o los hallazgos que tengo efectivamente son levantados conforme a la documentación relevante, porque ustedes en anexos van a poder ver, van a poder revisar en los anexos qué información tenía el auditor, porque no quiere decir que porque sea un estudio de la Contraloría, este ya es el top máximo y no hay errores. Al final está hecho por personas profesionales, sí, pero que son humanos. Entonces, incluso ustedes podrían detectar errores en los papeles de trabajo, errores en el levantamiento de la información, en la caracterización del informe, en la delimitación del alcance, si el objetivo no concuerda con la conclusión, porque recuerden que nosotros concluimos de acuerdo a lo que tenemos de nuestros objetivos. ¿Cumplió o no cumplió los objetivos del informe, por ejemplo? Este documento tiene, recuerden, al inicio, tenía objetivos, ¿no es cierto? Aquí tengo objetivos del examen. Puedo analizar si es que estos objetivos se cumplieron en este informe, ¿no es cierto? Entonces, depende cómo ustedes quieran hacerlo. Si quieren analizar que la delimitación del examen fue bien estructurada o guardó relación con lo que el auditor ejecutó, por eso les digo que los trabajos no van a ser iguales. Cada uno va a tener un enfoque distinto. Ahí no se puede copiar. Y eso me consta sobre los técnicos que realizan esta auditoría, porque yo pude constatar en una auditoría que le hicieron a la ANT sobre cómo dieron la designación de cupos en el 2016 a turismo y a mixto y a otros. Entonces habían cosas que la auditoría mandaba a pedir a la compañía, a pedir SOA. Digo, a esta altura ya no hay SOA, mandaban pedir que la póliza, digo, ¿quién va a guardar una póliza del 2016 y del 2017? O sea. Claro, Shirley, ¿qué quiere decir? Que el profesional que ejecutó no era una persona que conocía. Recuerden que nosotros decíamos que la auditoría debe tener multidisciplina, ¿no es cierto? Quiere decir profesionales de varias áreas. Entonces, quiere decir que esa persona no conocía exactamente el funcionamiento del transporte o de los requisitos actualizados para el tema de los cruceros
procesos de permisos, contratos de operación que hayan elaborado hacia la ANT. Entonces, claro, eso es lo que vamos a hacer. Cada uno de ustedes va a tener un análisis diferente e independiente en el tema del trabajo. Por eso es que no podemos comparar, ni van a tener de cerca iguales, ¿no? Porque no van a ser iguales. Su enfoque no va a ser igual al de Nelson, al de Jenny, porque obviamente usted va a analizar otro caso diferente, porque cada uno va a tener un informe de auditoría o de contraloría distinto. ¿Ok? Ya, entonces, ustedes pueden ver. Déjenme que voy a conectar, que se me va a acabar la batería de la computadora. Que al final, bueno, estas recomendaciones las hacen más a dos, ¿no? Pero al prefecto y al director de obras públicas, ahí al fiscalizador, al administrador, quiere decir que observaron a todos los que están en el proceso. Depende del tipo de auditoría que se haya ejecutado, ¿sí? Me van a dar un segundito para conectar. Listo, ok, gracias. Sí, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre el tema, sobre lo que estamos ahorita revisando? Ok. Sí, estimada, una consulta, por ejemplo, Dígame. a lo que indica, ¿no es cierto? Una vez realizada la auditoría, se van a realizar las conclusiones y recomendaciones. En este caso, si es que una vez que se realizó la auditoría, se generaron las recomendaciones, pero por, digamos, temas de presupuesto, no se pueden cumplir todas las recomendaciones, por ejemplo, como citaba el tema del ejemplo, necesitan una varilla con un calibre más grueso o ciertas diferencias en el tema constructivo de los procesos constructivos, y esto supera el monto del contrato autorizado. Algunos puntos no se van a topar. ¿Qué pasaría en este caso si es que la auditoría genera una recomendación y no se obedece, digamos, como la Bueno, es que recomendación? la recomendación ya no iría a que compraron en más o en menos, porque obviamente el trabajo está terminado, el contrato fue ejecutado, está pagado y está, obviamente, es una obra lista. Pero la recomendación en el caso del sector público es de aplicación obligatoria. Así lo dice la ley, ¿no? En el caso del sector público, las recomendaciones de la Contraloría General del Estado son de aplicación obligatoria. Digamos que hizo una auditoría, como les decía ayer, a talento humano, y le dice que hay necesidad de que usted contrate un software para control de personal, control de asistencia, porque su control es manual. Entonces la recomendación es que usted tecnifique para que su control no sea muy débil, ¿no es cierto? Eso necesita recursos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a cumplir en este ejercicio fiscal, porque evidentemente no tiene recursos destinados para el efecto, pero eso se deja sentado en actas, de que en este momento para aplicar esa recomendación no es posible, pero para el siguiente ejercicio fiscal debe constar en el POR, porque es obligatorio. Quiere decir que de sus recursos que están planificados para el siguiente año o proyectados, tiene que separar un valor para dar cumplimiento a la recomendación, para la aplicación de esa recomendación. Siempre que diga que esa fuera, ¿no es cierto? Si usted ve, por ejemplo, aquí, realmente la recomendación le está diciendo que debe requerir informes que deben hacer, establecer la liquidación de plazos, de liquidación económica, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Lo que va a considerar dentro de la auditoría. Entonces, eso es importante, independientemente del presupuesto. Ya en la parte privada es completamente distinto, porque eso ya solo le corresponde al administrador, ¿no? Al jerárquico superior, el que pueda buscar el financiamiento dentro, obviamente, de su parte operativa o estratégica para dar cumplimiento a las actividades, a lo que recomienda el auditor. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Ahí es un abismo de diferencia con la parte pública, ¿no? Por ejemplo, la parte pública, y ahí nos vamos a centrar, el tema de hoy es control interno. El control interno, exactamente, lo que nosotros estamos viendo es un tema de control, de una auditoría externa, ¿no? Hay muchas instituciones que tienen sistemas de control interno o lo que conocemos como auditoría interna. Sin embargo, a pesar de ello, también se busca auditorías externas para que puedan tener la imparcialidad desde fuera. En temas de control interno, quien más normativa tiene es el sector público. Y les voy a proyectar a ustedes
para que tengamos una idea de cómo funcionan las normas de control interno. Quienes trabajan en el sector público pueden entenderme que se han escuchado las normas de control interno. Miguel, de pronto, ustedes que trabajan en la parte de la Policía Nacional, supongo que sí aplican las normas de control interno. Sí, sí, ingeniera, sí se ha escuchado eso. No me diga que he escuchado, tenía que aplicarlas, Miguel, no me hagas No, sí, yo entiendo, sí. A ver, les voy a proyectar un poquito de las normas de control interno. Cuando uno llega al tema público, las normas de control interno a veces son un dolor de cabeza, pero hay que aplicarlas. Las normas de control interno hay desde que cómo se autoriza un proyecto, de cómo se lleva la parte de sistemas, de tecnología, cómo se deben hacer los registros contables, la parte financiera, la parte operativa, cómo analizo los ratios financieros para ver la viabilidad o la factibilidad de un proyecto de gestión pública. Entonces son bien interesantes porque son completas. Incluso habla de las competencias profesionales. Hay una, ya les voy a indicar, hay una norma de control interno que dice que todos los servidores públicos deben estar capacitados para el ejercicio de sus funciones y que entendemos que si usted está ejerciendo un cargo, usted tiene la competencia profesional para hacerlo, es la obligatoriedad del servidor público de tener la competencia profesional. Ya, ahorita les voy a proyectar para que puedan ustedes ver. Ok. Y aquí más o menos vamos a ir viendo qué es el control interno. Como ustedes ven, para la gestión pública, el control interno es una responsabilidad de cada institución del Estado y de todas las personas jurídicas de derecho privado o público que ejerzan, que manejen recursos públicos, porque también hay empresas de economía mixta. Y esto abarca a toda la función pública, es decir, todas las instituciones del Estado tienen que aplicar las normas de control interno, todas. Y genera un ambiente de control interno. En la parte privada es distinta porque tiene políticas, tienen procedimientos y también tienen sistemas de control interno, sistemas de control de calidad, de productividad, de tiempos, de despacho, que son más eficientes que en la parte pública, evidentemente, ¿no? Entonces, está quienes son los responsables de la gestión pública. Bueno, el ambiente de control que ya conocemos, les acabo de decir, pero les quiero indicar exactamente lo que les decía hace un momentito, que es bien interesante, porque cuando los servidores públicos pueden poner esto, es bien importante. Miren, por ejemplo, la norma de control interno, ustedes ven cómo se va enumerando, ¿no? La 200.03, ¿qué dice? El control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar una apropiada planificación y administración del talento humano de la institución, de manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio. En esta norma muchas personas se basan para poder hacer su planificación para contratación de personal cada año, ¿no? Y está diciendo exactamente qué es lo que debe tener. Y cuando hablamos de planeación estratégica, competencia profesional, es decir, mire, la 200.06 les dice, no les voy a leer todo, pero lo que más se utiliza de esta competencia profesional es justamente lo que dice aquí. Las servidoras y los servidores de los organismos, entidades, dependencias del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan recursos públicos mantendrán un nivel de competencia que les permita comprender la importancia del desarrollo, implantación, mantenimiento de un buen control interno y realizar las funciones para poder alcanzar los objetivos y misión de la entidad. ¿De qué se cogen generalmente en la parte pública para establecer la competencia profesional? Justamente que estamos diciendo que el servidor público no puede decir no sé, no puede decir no me enseñaron, no tengo, porque justamente estamos diciendo que su competencia profesional debe estar enmarcada para que la función pública pueda alcanzar los objetivos, la misión, la visión de la entidad. Muchas personas creen que solo la parte privada tiene misión, visión, objetivos, estrategias, valores institucionales, y no es así. Les decía en la primera clase que en la gestión pública se debe aprobar cada 4 años, dependiendo de la política, el Plan Estratégico Institucional y el PEI, como nosotros lo conocemos, en la gestión pública.
Debe contener misión, visión, objetivos, estrategias, políticas, pilares, bueno, fundamentalmente, ¿no? Entonces, de manera que al igual que en la parte privada, todo lo que yo hago debe estar enmarcado para cumplir mis objetivos y generar mis estrategias. Entonces, quiere decir que la labor o la función del servidor público debe estar enmarcada su función para cumplir la misión de la entidad, que eso es lo principal. Y de ahí ustedes van a encontrar en este marco normativo muchísimos temas de control interno, ¿no es cierto? Por ejemplo, algo que a mí me resultaba, les voy a indicar, para analizar ratios financieros, por ejemplo. Cuando decimos, ¿qué pasa con las personas de la parte pública, los alcaldes, los concejales, los administradores, que no vieron que este proyecto no es rentable? La gestión pública sí lo dice. Tenemos que garantizar que el proyecto sea rentable, es decir, que nosotros, a pesar de que trabajamos con dinero que no es como lo privado, también tenemos que dar rentabilidad. Si no hay rentabilidad económica, debe haber una rentabilidad social. Y eso está enmarcado, miren que les voy a indicar. Eso está... Voy a indicar. Un segundito, busquémosles para que ustedes puedan ver. Un momentito que no puedo ver esta pantallita. Me lo encuentro. Está en proyectos. A ver, les voy a ir indicando. Ahí está, aquí está, administración de proyectos, ¿sí? Si ustedes pueden ver, aunque no lo crean, todos los alcaldes, prefectos, concejales, presidente, director de la ANT, directores provinciales, todos los que ejecuten proyectos deberían aplicar. La Policía Nacional debe también tener proyectos, si no son de rentabilidad económica, deben ser de rentabilidad social. ¿Qué es lo que debe tener el proyecto? ¿Cuáles son las fases del proyecto en la gestión pública? Ustedes pueden ver ahí. Es preinversión e inversión, es decir, los estudios, la ejecución, cuál es mi costo-beneficio, qué es lo que yo puedo hacer. Ustedes pueden ver. Estudios de preinversión de los proyectos, cómo voy a hacer los estudios, y esa es parte del control interno, es decir, para que nosotros no nos lancemos el show de adquirir o de comprar o de ejecutar un proyecto que no es rentable, o lo que decíamos siempre, los elefantes blancos, ¿no es cierto?, que construimos una mega infraestructura para que la visiten 5 o 6 personas. Entonces, eso está normado en control interno para que no pase eso con el dinero. Ustedes pueden ver aquí el estudio de prefactibilidad, el estudio de factibilidad, todo está en la normativa de control interno. Y ustedes van a ver que aquí se habla, miren, la 40807 habla de la evaluación financiera y socioeconómica. Entonces, ¿qué dice aquí? Que la rentabilidad se va a determinar utilizando indicadores privados y sociales, como el BAN, que es el valor actual neto, el TIR o tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, y el periodo de retorno de la inversión. Quiere decir que a pesar de que yo voy a manejar fondos públicos, tengo que asegurarme que este proyecto tenga una evaluación financiera que determine si es que es factible. Ustedes me decían que están viendo gestión financiera. Los ratios financieros, por ejemplo, ¿cuándo determino yo que el BAN es apropiado? O el TIR. ¿Cuál es el porcentaje? A ver, ustedes chicos están en gestión financiera, deben haber analizado los ratios financieros. No me digan que nadie. A ver, Nelson, usted está en clase de gestión financiera. Estaba estudiando todavía para examen. No me diga que no, de uno en uno les voy a preguntar. Miguel,
Tengo fe en Miguel. Yo también estoy estudiando para el examen. A ver, googleen, Jenny, googleen. ¿Cuándo un proyecto rentable, qué debe tener el BAN o el TIR? ¿Cuáles son los porcentajes del TIR? A ver, googleen. ¿Puede repetir la pregunta, ingeniera? A ver, la evaluación financiera de los proyectos en la gestión pública también dice que se pueden utilizar los ratios o los indicadores privados, como el BAN, como el TIR, que determinan la rentabilidad de un proyecto. ¿Qué valor debe tener el TIR o el BAN para decir que es un proyecto rentable? Jenny ya está googleando, yo le veo que está googleando. Díganos, Jenny, díganos, ¿cuál es la respuesta? Sí nos indicó eso el ingeniero en realidad, pero no me acuerdo. Pero eso es importante en todos los procesos de auditoría. Sí nos dijo eso el ingeniero de gestión financiera, en verdad. Pero no le pararon bola, dice. A ver, ya googleé. A ver, dígame. Dice, si BAN es mayor a 0, nos indica que se recupera la inversión inicial y se obtiene ganancia con el proyecto. Correcto. Eso quiere decir que tiene que ser positivo. Sí, y si la BAN es igual a 0, nos indica que solo se recupera la inversión inicial. Correcto. ¿Qué era el BAN? Valor actual neto. ¿Qué quiere decir el valor actual neto? Es extraer al tiempo real mi inversión. Valor actual neto, ¿ya? Y en la tasa interna de retorno, TIR. El TIR. Dice que el proyecto es aceptable ya que su rentabilidad es mayor que la rentabilidad mínima requerida o coste de oportunidad. Esto significa que si invirtiéramos en este proyecto ganaríamos más dinero que adquiriendo bonos del Estado. Correcto. Estos conceptos de BAN, TIR, relación costo-beneficio y el periodo de retorno de la inversión o payback, como se le conoce, son importantes, son ratios importantes que ustedes sí deberían manejar porque es para el tema de proyectos. Y en transporte son importantísimos, porque ahí es donde yo analizo, por ejemplo, en el caso de Shirley, la inversión que ustedes hacen en la unidad vehicular, en comprar la unidad de transporte que está sobre los $100,000, Shirley, ¿no es cierto? Así es, los buses nuevos ahí están en 180,000, 200,000, dependiendo. Ahí tiene usted su inversión. Entonces, en base a su inversión, usted va a poder determinar el BAN, el TIR y el payback para ver en qué tiempo va a recuperar su inversión, cuál es el BAN, si es que va a ser positivo o negativo. Este es uno de los principales ratios que nosotros nos permite identificar si efectivamente esos proyectos son beneficiosos. El artículo 73 o 74 del reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dice que todas las personas que soliciten incrementos de cupo, de frecuencias, nuevas operadoras, deben contar con un estudio económico. ¿Sí o no, Shirley? A ver, usted que trabaja en eso, no me diga que no ha visto. Claro, obvio, si nosotros vamos a invertir, si yo voy a invertir en un vehículo de esa magnitud es porque tengo el mercado, porque tengo el nicho y tengo la rentabilidad para poder hacer la inversión. O sea, pero no siempre pasa eso, ¿no? Porque hay muchos transportistas que piensan que lo van a tener rentable porque el vecino que tiene el transporte le dio resultado, ¿cierto? Entonces... Bueno, ellos compran un bus usado, que puede decir, por decirte, el bus nuevo te cuesta 180. Las personas que realmente invierten en un bus nuevo es porque tiene el mercado, tiene el nicho, conoce el mercado y sabe el trabajo o tiene el trabajo, pero la mayoría de la gente, como usted dice, le veo al vecino que le va muy bien, entonces se compra un bus que ya es usado, cuesta unos 50,000, 40,000 dólares, ellos invierten, pero así como usted dice, a la ciega, y ese es el gran problema de que no conocen el mercado y comienzan a involucrarse en otra modalidad, por ejemplo, ¿no? Ya ahí viene el tema también de planificación de transporte, ¿no? Recuerden, miren, pasa en Quito, pasa en Latacunga, en Ambato, en Riobamba, en muchas ciudades del país que los municipios
ponen 100 taxis más, 1000 taxis más, 10.000 taxis más, y claro, ya no hay un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda del transporte, y eso luego empieza empezamos a generar problemas entre transportistas, entre modalidades, porque ¿qué pasa? Que luego el señor del taxi empieza a pasajerear con rutas y frecuencias, llevando a 4 personas, que cada persona pague 50 centavos y le hace competencia al bus, y ya no le hace solo competencia al bus urbano, sino también luego le hace competencia ilegal, obviamente, al transporte escolar o institucional. Intracantonal. Al escolar institucional, ¿no? Porque al final ellos tienen para llevar a los niños, pero este señor del taxi se consigue 5 niños del mismo lugar y va haciéndoles el recorrido hacia su escuelita o hacia sus colegios. Entonces, el no entender el daño que se causa a un sistema de transporte con desequilibrar la oferta con la demanda, es justamente lo que nos causan los caos en todos los municipios del país. Y ustedes están estudiando gestión de transporte, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene lo importante. ¿Por qué vemos temas financieros en transporte? Justamente por esto. Porque el transportista tiene que tener una rentabilidad. Nadie trabaja para perder. Entonces, si es que tiene que tener una rentabilidad en gestión de transporte, ustedes tienen que garantizar que el transportista al menos tenga su punto de equilibrio. Por eso calculamos también tarifas, para que la persona pueda sacar todos los costos de producción, costos fijos, costos variables, todo lo que tenga que invertir en la unidad para prestar el servicio, y también tiene que tener un margen de ganancia, ¿no es cierto? Entonces, sin colapsar el sistema, porque todo lo que pasa en los municipios del país, cuando colapsamos los sistemas de transporte, hay lugares hasta que se caen a machetazos peleando entre un transportista y el otro. Los correteos que tenemos en las vías, ¿por qué es? Porque tenemos rutas y frecuencias que están montadas, que fueron otorgadas sin hacer un análisis de la flota vehicular, sin hacer un análisis de interferencias, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan de la parte financiera para ejecutar temas de transporte, porque el Por transporte... eso que en el transporte tiene que ser turístico, educado, ¿no? ingeniera, en el transporte turístico, por eso yo solicitaba que en esta metodología debe ir la facturación, sobre todo cuando es incremento, debe ir la facturación, porque es la prueba más certera de que la empresa está trabajando, que no se está dedicando solamente a mantener los cupos, vender los cupos. Cuando una empresa factura, realmente está haciendo para lo que fue creada. Claro, pero eso es educación de sus socios, porque en cambio los transportistas tienen miedo a facturar, piensan que con eso el SRI les va a ir llevando la casa. Entonces, claro, hay una costumbre, una cultura tributaria distinta a la que en realidad debería ser como la que usted dice, que este es mi giro de negocio y yo tengo que sustentar mi giro de negocio, tengo que facturar por los servicios que estoy prestando, porque eso también le va a permitir a usted llevar una correcta contabilidad, analizar si es que donde está dando el servicio es lo correcto, si va en pérdida, si va en ganancia, mi BAN, mi TIR, mi periodo de recuperación de capital. Todo eso va a ir de la mano y yo puedo auditar, usted podrá hacer una auditoría a su propia institución solo cuando tenga los elementos suficientes para poder tener hallazgos. Porque si nosotros estamos viviendo en la informalidad empresarial, sea una empresa de transporte, de servicios, gestión pública, privada, una cooperativa, si yo no genero la documentación o si no genero un ambiente de control interno, no voy a poder ejecutar controles posteriores. Y ahí viene exactamente la importancia del control interno. Okay. Y el problema también del transporte para los municipios, que es político. Sí, claro, porque piensan que mientras más cupos tienen más votos. Sí, que yo. Es un grave problema que tienen. Así es, así es. Okay. Y bueno, miren que a mí se me ha ido el tiempo rapidito. Espero que sí se les quede un poco de lo que estamos viendo y no sea como el profesor de gestión financiera que no se acuerdan de los ratios de BAN y TIR y tienen que googlear. Pero bueno, espero que un poco de compartirles las experiencias en la gestión sea de su ayuda para el desenvolvimiento ya de su carrera, ¿no? Que eso es lo importante, el poder compartir un poquito de experiencias. Y les voy a dejar para que ustedes puedan continuar con su examen que tienen pendiente. Y mañana sí vamos a ver únicamente temas de auditoría vial. Hasta aquí llegamos ya hemos entendido los tipos de auditoría, cómo se hace, lo necesario del control interno y vamos a entrar en auditoría vial.
Mañana va a ser el último día de clases. Sus pruebas, por favor, sus tareas, subanlas a tiempo. Si pueden subirlas antes, mejor. Para poder yo pasar los informes a tiempo, ¿sí? Si no tienen alguna otra duda. Una consulta. Eso, Para realizar el análisis, ¿se lo hace con algún tipo de formato, aparte de las normas APA? No, es el formato de un ensayo. Usted va a hacer un ensayo, ¿no es cierto? Una investigación, un análisis. Por eso yo les decía, vean, revisen las normas APA, porque ahí les dicen desde cómo debe estar la portada, cuál es el tipo de letra, cuál es el contenido mínimo, porque si no hay otros alumnos de otros cursos que les digo normas APA y me ponen alegorías en las portadas. Entonces, no vamos con alegorías en las portadas, vamos a hacer un trabajo de investigación bueno que les va a servir luego a ustedes para que vayan familiarizándose con esta normativa para la presentación de su tesis. Muchas gracias, Miss. Estén muy bien, que tengan una buena noche, nos vemos mañana. Hasta mañana, ingeniera. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniera. Hasta mañana, ya que estén muy